Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El doctor Antonio Olvera nos va a platicar sobre la disautonomía. Las disautonomías son pequeñas anormalidades que se pueden presentar de diferentes tipos, tanto a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema cardíaco, y pues bueno, es un conjunto de alteraciones que puede presentar algunos pacientes. Sin embargo, derivado de la pandemia por COVID-19, este tipo de situaciones se ha exacerbado o se ha presentado con mayor frecuencia, sobre todo en pacientes jóvenes. Sabemos que es multifactorial. Y el día de hoy, pues el doctor Antonio Olvera nos va a hablar al respecto. El doctor Antonio Olvera López es médico cardiólogo clínico, actualmente forma parte del staff del Hospital Médica Campestre, es cardiólogo clínico y aparte además es ecocardiografista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, doctor Guillermo, muy bien, gracias, buenas tardes. Muy bien, doctor, pues sabemos que es un tema interesante, sobre todo porque se ha incrementado mucho la consulta derivado de este tipo de padecimiento. Y pues bueno, doctor, tenemos mucha gente que quiere conocer al respecto y pues bueno, lo escuchamos, doctor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al Hospital Médica Campestre y en especial al director, a Guillermo, que es un amigo entrañable. Y gracias a ustedes por su tiempo, por su presencia. Y este tema que me han encargado para charlar con ustedes, pues es un tema ya de hace muchos años, pero que ha tomado, como dijo el doctor Guillermo, relevancia en los últimos 20 años. Y ahora, como hemos vivido todos la pandemia de COVID, pues hay pacientes que han presentado esta enfermedad de COVID y a pesar de que han mejorado en el hospital o en su sintomatología, ellos persisten con síntomas que los hacen sentir muy mal, incluso hasta con discapacidad. Entonces, antes de entrar a este capítulo de lo que es la disautonomía y COVID, quisiera primero hacer una descripción muy simple de lo que es la disautonomía. Miren, la disautonomía es una enfermedad o una alteración del sistema nervioso. El sistema nervioso se compone del sistema nervioso central. En esta parte del sistema nervioso central existe la parte del sistema donde uno controla, que es el sistema de control. Y en este yo puedo decir, me quiero levantar, quiero cruzar mi pierna, quiero caminar. Entonces, esta parte del sistema nervioso es una parte donde es voluntaria. La otra parte, que se conoce como sistema nervioso autónomo, es una parte muy importante del cerebro que controla las funciones más importantes del ser humano. Es autónomo porque no se puede o no la puedo yo controlar. Trabaja en forma organizada, en forma equilibrada. Cuando este sistema nervioso autónomo falla, entonces se presenta esta alteración que se llama disautonomía. Como su nombre lo dice, es un desajuste, una alteración del sistema nervioso autónomo. En esta diapositiva quiero ejemplificar las partes del sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Esta parte del sistema nervioso autónomo es una parte que normalmente trabaja en equilibrio. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático puede en algún momento alterarse y entonces el sistema parasimpático podríamos decir pues, que está lento, que no lo controla. Entonces, normalmente si uno se altera, el otro debería tener o buscar la compensación. Cuando existe este desequilibrio, entonces es cuando podemos tener sintomatología. ¿Qué hace el sistema simpático habitualmente en el corazón? Acelera el corazón, acelera los latidos cardíacos, sube la presión arterial. ¿Qué hace el sistema parasimpático, que es su contrarregulador? Abre los vasos sanguíneos, baja la presión arterial y entonces
baja también la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulso es lento. Se le ha encontrado también mucho interés porque ahora sabemos que aparte del corazón, controla también la respiración, ¿verdad? Controla también a nivel de los vasos sanguíneos, lo que es que mi vaso sanguíneo o mis arterias se abran, ya se dilaten o se cierren. Y tenemos también una parte del sistema nervioso autónomo, que es el sistema enteral. ¿Qué es el sistema enteral? Pues a nivel del intestino. Muchos de estos pacientes que tienen esta enfermedad del sistema nervioso autónomo tienen alteraciones del intestino, como cuáles un vaciamiento lento, que se llama colitis, que es muy frecuente ver mujeres o pacientes jóvenes que sufren de colitis. Y este trastorno no es más que una parte de este sistema enteral autonómico que está alterado. Si nos vamos a la vejiga, tenemos la parte también del vaciamiento de la vejiga y de la contracción de la vejiga. Qué importante es esto, que nuestra vejiga pueda vaciarse cuando viene la necesidad de hacer la micción, y entonces la vejiga funciona en parte por este sistema nervioso autonómico. También regula la parte de nuestro sistema reproductor y también tiene importancia muy relevante en la esfera emocional. Muchos de estos pacientes que tienen alterado su sistema nervioso autónomo durante años han sido estigmatizados o marcados como psiquiátricos. Imagínense que un paciente que siempre está con el psiquiatra y tiene una alteración del sistema nervioso autonómico, porque esta parte de la emoción es una parte del cerebro que también es controlada por el sistema nervioso autónomo. La otra parte que también controla son las emociones. Entonces, en el cerebro existe una parte que es el sistema nervioso autónomo, donde radica la función de las emociones. Por ejemplo, el estrés, que todos en esta etapa pues tuvimos estrés por estos 2 años que hemos tenido de pandemia y ahora por el tercer año en el que estamos viviéndolo. Pero también está la parte que nos hace alejarnos del estrés. Entonces, es muy importante que el sistema nervioso autónomo, les voy a poner un ejemplo muy simplista, es un equilibrio, una balanza. Por ejemplo, si la parte del sistema nervioso simpático a nivel del corazón se activa, voy a tener taquicardia o aceleración del pulso. Entonces, yo espero que mi sistema parasimpático me controle y automáticamente la balanza se vuelva a equilibrar. Por otra parte, si mi frecuencia cardíaca baja o mi presión arterial está baja, quiere decir que mi alteración está a nivel del sistema parasimpático, porque entonces lo que predomina en este momento es el parasimpático, ¿sí? Entonces, es importante que este sistema nervioso autonómico esté siempre en equilibrio. ¿Qué datos tenemos para conocer la disautonomía? Miren, pues es una enfermedad invisible, mal entendida, mal estudiada, mal comprendida. Tenemos pacientes estigmatizados hasta con crisis epilépticas. Imagínense un paciente que está tomando anticonvulsivantes porque tiene epilepsia y no se ha hecho el protocolo de estudio para ver si es un paciente disautonómico. En la mayoría de los casos que padecen esta enfermedad, no van a tener, no parecen enfermos. Parte de lo complicado de la disautonomía es comprender lo difícil que es vivir con el padecimiento, a pesar de que no lo puedes ver. Puede un momento llegar a ser un paciente que lleve a una verdadera discapacidad o incapacidad. Entonces, este mal funcionamiento del sistema nervioso autonómico, cuando tienes disautonomía, muchas de estas funciones se van a alterar. Estas funciones, como ya les comenté, es el pulso, la frecuencia cardíaca lenta, rápida, la presión arterial alta o baja, problemas digestivos crónicos, dolores musculares, cefaleas frecuentes tipo migrañosas. Y bueno, es importante saber cómo la puedes reconocer si yo puedo tener disautonomía. Pues muchos de los síntomas son muy comunes. Pacientes que se marean, que tienen fatiga, cansancio crónico, no tienen el mismo rendimiento, no pueden regular la temperatura corporal, pueden tener taquicardia. En el peor de los escenarios, estos pacientes que sufren de mareo y se les baja la presión o se les baja el pulso o la frecuencia cardíaca, pueden tener un escenario muy dramático que es que se desmayan. Nosotros el desmayo lo conocemos como síncope y el síncope no es igual a disautonomía. Hay muchas causas de síncope, pero una de las causas o uno de los síntomas más frecuentes de la disautonomía es el síncope. Y aquí en el síncope nosotros le llamamos síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico. Entonces, este síncope es una de las causas más frecuentes. Hablamos de 1 de cada 3 pacientes que vienen al servicio de urgencias, habitualmente se internan por síncope.
o vienen a consultar porque se desmayaron. Habitualmente, los pacientes que presentan síncope son pacientes jóvenes. Hablamos de que son pacientes que tienen, con el inicio de la menarca a los 12 años, una producción alta de estrógenos y el factor hormonal, los estrógenos a nivel cerebral, tienen un efecto vasodilatador. ¿Qué significa esto? Que van a bajar la presión arterial. Entonces, con el inicio de la menarca, el inicio de la primera regla, son pacientes jóvenes que habitualmente vemos en los servicios de urgencias por síncope. 1 de cada 3 pacientes que vienen al servicio de urgencias habitualmente se puede presentar con este tipo de síncope. También el síncope es una entidad recurrente. De estos pacientes que ya se han desmayado, 10% vuelve al hospital y esto es un motivo de mucha preocupación para quien padece esto, porque esto le genera al paciente y a los familiares del paciente mucha ansiedad y mucha angustia. Lo otro es que los pacientes que han presentado síncope, un 4% llega a hospitalizarse para hacer estudios. Y muchos de los estudios que se hacen habitualmente no van enfocados hacia lo que es el estudio del síncope, de la disautonomía como tal. Precisamos que es un síncope, le vamos a hacer un estudio de Holter, le vamos a tomar un estudio de presión arterial, le vamos a hacer un ecocardiograma, pero realmente la parte del sistema nervioso autonómico que falla, que es el control de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial, pues eso no lo podemos en algún momento, si no estamos con el especialista indicado, pues va a ser muy difícil. Aquí es que el médico de urgencias, el médico internista, el médico neurólogo, el médico cardiólogo, el médico gastroenterólogo, el médico reumatólogo, deben estar familiarizados con la disautonomía. ¿Por qué? Porque este es un problema frecuente. Miren, afecta, como ya lo dije, a de 5 mujeres, 1 de cada 5 pueden estar enfermas de disautonomía. Y es más prevalente, es decir, más frecuente en las mujeres. Por cada 5 mujeres, un hombre va a tener disautonomía. Entonces es más prevalente o más frecuente en mujeres jóvenes a partir de los 12 años de edad, y de cada 4 mujeres, estoy hablando del 25%, puede tener esta enfermedad de la disautonomía. Volviendo al tema, ¿qué es la disautonomía? Es un problema en una o más partes del sistema nervioso autonómico. Como tal, no hay solo un tipo de disautonomía, hay varios tipos de disautonomía. Vamos a hablar que las disautonomías pueden ser primarias cuando la enfermedad radica en el sistema nervioso autonómico. ¿Y dónde tengo células en el sistema nervioso autonómico? En la corteza, en el tálamo, en el acueducto de Silvio, en el tallo cerebral. También tengo células con función autonómica a nivel de la médula. Entonces vean cómo puede en toda esta parte del cerebro, que es tan complejo el sistema nervioso, tener células que funcionan automáticamente y que controlan las funciones vitales de mi cuerpo. Y la causa más común en la que nosotros nos vemos involucrados, pues es la del sistema cardiovascular. Entonces, esta sería una de las causas primarias donde la enfermedad radica habitualmente en el sistema nervioso autonómico. Pero también tenemos causas secundarias. Y de las causas secundarias tenemos a los pacientes, por ejemplo, diabéticos. Un paciente diabético que tiene enfermedad del sistema nervioso autonómico, pues es un paciente que se le baja la presión. Es un paciente que lo vemos en el consultorio porque tiene la presión baja y se está desmayando. El otro es el paciente que ya tiene complicaciones de la diabetes a nivel renal, los pacientes renales que acuden a la consulta porque tienen la presión muy baja y se les falla y se les baja. Y lo otro son los pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Parkinson. Estos pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un tipo de disautonomía secundaria porque van a tener problemas en el control de la presión arterial y de sus órganos claves de vaciamiento como la vejiga y el intestino. Entonces, la disautonomía, como pueden ver ustedes, pues hay primarias, hay secundarias, y aquí es importante estigmatizar para saber cuál es y hacia dónde vamos a poder ayudar al paciente en este tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué síntomas? ¿Cómo puedo identificar si yo tengo síntomas de disautonomía? Pues lo más común son pacientes que van a experimentar o van a sentir fatiga. Algunos pueden tener intolerancia a la temperatura, porque acuérdense que la temperatura es
parte del sistema nervioso autonómico, y si yo no respondo al calor o yo no respondo al frío, pues tengo un problema a nivel disautonómico en lo que es la parte del control de la temperatura. Puedo también, de los síntomas más frecuentes es el mareo, y recientemente con todo el estrés, pues todo lo relacionado con el aparato digestivo, ¿verdad? Los problemas de tipo inflamatorio intestinal. También puede tener pesantez en lo que son mis venas, puede tener problemas de ansiedad, y muchos de los pacientes ansiosos pues se clasifican como si fueran pacientes que tienen que ir al psiquiatra, ¿verdad? Y a nivel cardíaco, que es el área donde nosotros trabajamos, pues habitualmente el paciente se presenta con crisis de vuelcos en el corazón, yo tengo palpitaciones, se me acelera la frecuencia cardíaca, puedo también sentir que mi corazón late, se detiene, la presencia de extrasístoles, puedo tener taquicardia, ¿qué es taquicardia? Que mi frecuencia cardíaca se acelera. Y en escenarios más complejos, pacientes que no toleran estar de pie. Esta es una, se puede decir, de las causas de disautonomía, o de los síntomas, o de los tipos de disautonomía. Este es de las más frecuentes que vemos, que se llama la intolerancia ortostática, donde el paciente es incapaz de estar de pie o de mantenerse de pie por un espacio o por un tiempo corto. Hablamos de minutos, donde el paciente se empieza a marear, se empieza a sentir mal, empieza a sudar frío y se desmaya. ¿Qué es lo más común? Los pacientes que están en la fila del banco y que se desmayan. Los pacientes que están en la fila del SAT y se desmayan. Los pacientes que vienen al servicio de urgencias y que les toca ir a un servicio de un hospital público donde no se atienden rápidamente y el paciente se desmaya. Esta es una de las causas más frecuentes de disautonomía y se llama la intolerancia ortostática. Otras de las alteraciones o de los síntomas que el paciente puede presentar, aparte de que su presión arterial puede bajar, que se llama variabilidad de la presión arterial, presión baja, como ya lo dije, palpitaciones, dolor muscular generalizado. ¿Cuántos pacientes acuden al servicio de reumatología y les hacen el diagnóstico de fibromialgia? Bueno, pues este diagnóstico de fibromialgia es una parte de disautonomía o de afectación del sistema nervioso autonómico. De los síntomas también más frecuentes, como ya lo comenté, son los mareos, el desmayo. Los pacientes refieren que tienen adormecimiento de sus manos, esto nosotros lo conocemos como parestesias. Otros tienen síntomas de que no pueden respirar, no pueden hacer ejercicio, otros les duele la cabeza, otros sudan mucho, otros tienen alteraciones en la esfera reproductiva, tienen dolor para realizar sus relaciones sexuales. Bueno, y lo común que estamos viendo con todos los fenómenos de estrés que estamos viviendo, el síndrome de colon irritable. Otros van a tener alteraciones del sueño y por los trastornos psiquiátricos de ansiedad y hasta depresión. ¿Cómo se escucha cuando un paciente, qué es lo que le dicen al paciente que tiene disautonomía? 3 frases que has escuchado cuando tienes disautonomía. Todo está en tu cabeza. Eres una paciente muy nerviosa. Y lo que tienes, pues no se cura. Entonces las personas con disautonomía habitualmente se sienten incomprendidas y solas en gran parte por el desconocimiento que existe sobre su enfermedad. De ahí que nosotros tenemos que en algún momento canalizar al paciente con el experto. Todos los médicos deberán estar capacitados para conocer este tema, que les digo cada vez es más frecuente. Y cada vez que más lo reconocemos, pues menos pacientes se estudian o se evalúan con este diagnóstico de disautonomía. ¿Qué situaciones detonan los síntomas de la disautonomía? Habitualmente si vemos que el paciente, la forma más frecuente es que tenga intolerancia al estar de pie, que se llama intolerancia ortostática, pues estos pacientes se van a caer. Entonces le vamos a decir al paciente que permanecer de pie sin movimiento por tiempo prolongado es una situación que puede detonar que el paciente se le baje la presión, se le baje el pulso y el paciente se desmaye. Otro común, pues los pacientes entraron al sauna, se bañan con agua caliente y cuando están en el agua caliente se desmayan. ¿Por qué? Porque el calor es un detonante, vasodilata entre el sistema parasimpático autónomo a abrir los vasos sanguíneos y a provocar que la frecuencia cardíaca y la presión arterial bajen. Y entonces el paciente se va a desmayar en el baño. Común ver a la gente joven que hace ejercicio. Yo recuerdo el caso de un chico que estaba en el spinning,
20 años haciendo espigna a la máxima velocidad, respirando a 30 respiraciones o más por minuto, y el paciente se desmaya. Llega a la consulta con la región facial con hematomas por todos lados. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Pues me caí del spin. ¿Pero cómo? Pues yo estaba dando a la máxima velocidad y me mareé y me caí. Fíjense entonces cómo esta parte del sistema nervioso autonómico, tú estás haciendo ejercicio y no entra la fase en compensatoria. O sea, tú tienes tu frecuencia cardíaca muy alta y automáticamente, ¡brum!, se para el sistema nervioso simpático, entra el parasimpático y se te baja la presión. Entonces, fíjese cómo existe ese desajuste. Entonces, el otro caso común es que los pacientes terminaron de comer una comida abundante, alto en hidratos de carbono, puede hacer que tengas redistribución del flujo, baja de presión y automáticamente igual. Te puedes en algunos de los casos sentirte muy mal y desmayarse. Lo otro es que el paciente sí hace movimientos muy bruscos, que eso es una queja frecuente del paciente en la consulta. Oye, es que yo me mareo cuando me levanto, o yo no puedo agacharme porque me caigo. Bueno, pues todo eso es un detonante de los síntomas de disautonomía. También el desvelarse puede generar alteraciones del sistema nervioso autonómico, donde obviamente por fatiga y cansancio puedes también presentar síntomas. La depresión y la ansiedad, el pujar, por ejemplo, hacer esfuerzos. Dijo un paciente, yo inflé un globo y a la mitad del globo me desmayé. Bueno, pues decirle que ese paciente tiene afectado el sistema nervioso autonómico, que es una parte del cerebro que controla la respiración y los esfuerzos. Y igualmente los cambios de postura, el consumo de alcohol en exceso y algunos medicamentos que pueden bajar la presión arterial. Entonces vean cómo el paciente que tiene disautonomía, nosotros lo conocemos como la discapacidad invisible, tienen una calidad de vida muy pobre. Entonces la severidad de los síntomas del paciente con disautonomía varía. 25% de los pacientes presentan discapacidad. Muchos no pueden trabajar, otros no pueden asistir a la escuela y la discapacidad observada se ha comparado con lo que nosotros conocemos como un síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué hay de la disautonomía en el mundo real? ¿Cuántos tipos de disautonomía conocemos? Miren, este es un artículo muy interesante donde en un hospital de la Ciudad de México se estudiaron durante 7 años 1,647 pacientes con síntomas de disautonomía. Y ellos encontraron que hay 3 tipos de disautonomía, que son las más frecuentes. Uno es la reacción del síncope vasovagal, el otro es, el síncope vasovagal es que el paciente se desmaya, el otro es la no tolerancia al estar de pie, y el tercero sería que te dé taquicardia cuando estamos de pie. ¿Sí? Estos fueron lo más frecuente que encontraron en esta población. Entonces, estas serían las 3 causas más, o los 3 tipos de disautonomía más frecuentes. El primero, el mayor porcentaje es la intolerancia ortostática. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo estar de pie. Yo me mareo, me empiezo a sentir mal, y si no me muevo en esa posición, pues me puedo caer. Esto fue lo más frecuente que encontraron. Después de la intolerancia ortostática está el vasovagal, y el vasovagal es cuando el paciente presenta desmayo, que es el síncope o la pérdida del conocimiento, que habitualmente es una pérdida de conocimiento transitoria. Y finalmente, lo que se conoce con el acrónimo de POTS, que es la taquicardia postural. Estoy de pie y mi frecuencia cardíaca se acelera. Bueno, muy importante para el paciente que padece disautonomía, decirle que las escaleras pueden en algún momento ser un problema para el disautonómico. Recuerden, el paciente tiene que tener mucho cuidado porque con un paciente de disautonomía puede el paciente caer de las escaleras y tener un accidente muy grave o complicaciones graves por este traumatismo. Entonces, avisarle que el paciente que está disautonómico tenga cuidado al bajar escaleras. ¿Qué hay de lo de infección por COVID y si el COVID realmente afecta el sistema nervioso autonómico? Pues déjenme comentarles que sí. Se han hecho estudios a raíz de todo lo que sabemos del COVID de los últimos 2 años y muchos pacientes, una vez que han presentado su infección por COVID, se egresan del hospital y siguen presentando síntomas de COVID. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? Fatiga, mareos, cansancio, taquicardia. Pues esos son síntomas de disautonomía. Y entonces vean ustedes cómo el cerebro es invadido por el virus y las neuronas son afectadas por el virus. Entonces existe el término de síndrome post-COVID-19 y COVID-19 prolongado.
Entonces existe, se puede decir, una disautonomía secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque el sistema nervioso central, el sistema nervioso autonómico, es invadido por el virus. ¿Por dónde penetra el virus? Puede ser por la vía nasal, puede ser por la vía enteral, y obviamente una vez que nos da la infección del COVID y que ya sale uno en la 4ª semana y sigue sintiendo o sigues presentando estos síntomas, se puede decir de un síndrome de COVID-19 prolongado. Y entonces las manifestaciones o los síntomas pueden durar desde la semana 4 del COVID hasta la semana 12. Repito, los pacientes se manifiestan con fatiga, están angustiados, tienen aceleración de su frecuencia cardíaca, tienen variaciones de la presión arterial, tienen alteraciones en el sueño, su área cognitiva se disminuye. Y esto se puede decir que son síntomas post-COVID, ¿sí? Cuando el paciente, después de las 12 semanas de la infección del COVID, continúa con los síntomas, se puede decir que es un síndrome de COVID prolongado, ¿de acuerdo? Entonces veamos qué es el síndrome post-COVID o COVID-19 prolongado. Fíjense, en este estudio que revisé, 30 a 60% de los 433 millones de enfermos en todo el mundo sobrevivientes al COVID-19 tienen síntomas a pesar de que el virus ya no es detectable. Síntomas de mareo, de debilidad, de fatiga, de alteraciones del sueño, de cansancio, de taquicardia. La duración de los síntomas en el síndrome post-COVID-19 no está bien definida, aunque la mayoría comenta o se considera que puede durar de 3 a 6 meses. La CDC en Estados Unidos, en una encuesta telefónica, hizo entrevista telefónica a 274 sobrevivientes de COVID en la semana 2 o 3 después de la infección inicial. 71% de los pacientes en la 3ª semana tenían fatiga, 61% tos y 61% cefalea. En un estudio italiano, 143 sobrevivientes que habían estado hospitalizados, 87% tenían síntomas a los 60 días, 53% fatiga, 43% falta de aire, 22% alteraciones de piquetes o dolor en el pecho. En Italia, 50% de los sobrevivientes de COVID-19 tenían aún síntomas a los 4 meses y el 30% presentaba falta de aire. Como ya les comenté, el cuadro clínico de COVID-19 prolongado, bueno, pues es la intolerancia ortostática, los pacientes no toleran estar de pie, palpitaciones y taquicardia, variaciones en la presión arterial y en algunos casos hasta nuevo inicio de presión alta, fatiga, dolor de cabeza, deterioro cognitivo, falta de aire y alteraciones gastrointestinales, como dolor abdominal. Miren esta diapositiva, bueno, cómo el cerebro es invadido, al igual que el sistema nervioso central y periférico, por el virus. Y finalmente quiero comentar lo que es la fatiga crónica, pues es una forma de inflamación, se llama encefalitis miálgica, que también es condicionada por la infección del virus. Las 3 causas más frecuentes de intolerancia ortostática, los POTS, que es la taquicardia cuando el paciente está de pie, y lo que es el síncope vasovagal o desmayo. Entonces podríamos decir que el síndrome de long COVID, pues es una secuela de la disautonomía, ¿verdad? ¿Qué medidas para disminuir los síntomas de disautonomía? Medidas que debes aprender y que debes tener. Básicamente, antes de las medidas, quiero comentarles que la forma de hacer el diagnóstico de disautonomía es a través de la mesa basculante. Este es un estudio donde ponemos en una mesa motorizada, retamos al paciente, se inclina a 70 grados y el paciente vean en el trazo del electro, bueno, cómo su frecuencia cardíaca puede bajar y de igual manera en esta gráfica también cómo su presión arterial también baja. Entonces es una forma de demostrar cuál es el sistema nervioso autonómico que está alterado. Miren, como tratamiento de la disautonomía no hay tal, como tal, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar la parte del sistema nervioso que está alterado, si es el sistema nervioso autonómico o el sistema nervioso simpático o parasimpático. De esto depende, pues, las medidas generales, como evitar estar mucho tiempo de pie, tomar mucho líquido, aumentar el consumo de sodio, tener una dieta equilibrada, sin suprimir alimentos, porque si les voy a quitar los carbohidratos porque le hacen daño, no podemos quitar eso. Y habitualmente una terapia cognitiva, donde podemos tranquilizar al paciente de que su enfermedad se puede controlar. Y lo otro es la parte del ejercicio. Todos los ejercicios que ustedes puedan hacer pueden ayudar a controlarse. Y finalmente, una dieta equilibrada y balanceada
que puedo hablar de eso más adelante. Por lo tanto, es una importancia esta enfermedad para tenerla presente. Continuamos con la presentación. Por aquí sí hay algunas preguntas, vamos a empezar a contestarlas. Bueno, nos está preguntando cuál es el especialista que atiende este síndrome. Bueno, como estuvo comentando el doctor a lo largo del webinar, este tipo de atención es multidisciplinaria. Justamente requiere la intervención de un médico cardiólogo para poder realizar las pruebas que el doctor ya nos estuvo comentando. Requiere la intervención también de neurólogos, en algunos casos neurofisiólogos, nutriólogos, y pues bueno, es un equipo multidisciplinario todos aquellos que brindan esta atención. Nos pregunta Mari Carmen, de las vacunas contra el COVID, ¿cuántas dosis se requieren? Bueno, pues va a depender mucho de dónde nos encontremos. Sabemos que, por ejemplo, aquí en México estamos a disposición de las vacunas o de los esquemas que están actualmente en el país. Ahorita, por ejemplo, en los niños les están dando vacunas de Pfizer, pero justamente en alguna temporada estuvieron poniendo recientemente todavía CanSino, y pues yo espero que se reaperture una revacunación para el resto de la población y probablemente pueda ser AstraZeneca, pero bueno, vamos a esperar. Actualmente, pues las dosis que se están recomendadas fueron 2 dosis oficiales y una de refuerzo, pero bueno, vamos a esperar que por lo menos cada 6 meses o cada año tengamos la revacunación con las dosis y sobre todo con la vacuna que esté disponible, ¿vale? Bueno, por aquí Diana pregunta, el cardiólogo me acaba de diagnosticar disautonomía, me hicieron un estudio de Holter, me encontraron una taquicardia sinusal y me indicaron un mes con fármaco Concord. Quisiera saber si hay un pronóstico positivo en la disautonomía. Bueno, yo creo que sí, Diana. Sin embargo, pues aquí lo importante es llevar el seguimiento con tu médico cardiólogo. Esa prueba de Holter que te hicieron, pues justamente una taquicardia sinusal quiere decir que el corazón se arranca de una manera muy apresurada, bajo algunas condiciones. A veces puede ser por estrés, puede ser por ansiedad, en algunos casos pues puede ser una situación propiamente cardíaca, y la recomendación es que sigas tu manejo con tu médico cardiólogo, que te hagan tus ecocardiogramas y tus Holters con regularidad. Por aquí tenemos unas otras preguntas. Bien. ¿Son los mismos síntomas en el hombre que en la mujer? Efectivamente puede haber unas pequeñas variaciones en cuanto a los síntomas de la disautonomía, pero prácticamente son muy similares, ya que el sistema nervioso autónomo pues es prácticamente el mismo. En algunas personas puede manifestarse más de tipo vagal, en algunas otras puede tener otras repercusiones a nivel del sistema nervioso central, entonces, pero sí prácticamente son las mismas. Vamos a seguir por aquí. Buenas tardes, ¿se puede bajar las defensas por disautonomía? Bueno, como tal, el doctor ya nos platicó que justamente derivado del COVID-19, pues sí hay algunas alteraciones que se pueden llegar a presentar justamente por la caída de las defensas, y pues esto puede contribuir a que el sistema nervioso parasimpático pues tenga algunas repercusiones. Adelante, doctor, lo escuchamos. Quiero agradecer a todos su presencia, que estén con nosotros, y yo quisiera darles un comentario de aliento. La disautonomía es una entidad o una parte del sistema nervioso que está alterado, poco conocida, poco estudiada, poco entendida. Pero imagínense ustedes, primero, una luz a lo largo de un túnel. Esa luz es una luz de esperanza. Si el paciente que tiene disautonomía acude con el especialista indicado, como yo les dije, puede ser el cardiólogo, puede ser el neurólogo, un internista que maneje el concepto de la disautonomía, ahora un reumatólogo, ¿verdad?, el de fibromialgia reumática, un gastroenterólogo que va a ver colitis. Estando con el especialista indicado, podríamos tener una esperanza de alivio, no de curación, porque no hablamos de curación, hablamos de alivio de los síntomas. Y yo les daría la primera parte de la charla, decirles, lo primero, yo les digo, es estar tranquilos, no se preocupen. Existe una luz de esperanza para controlar los síntomas. Y deben estar los pacientes disautonómicos, sobre todo con el especialista indicado. Existen pruebas para de alguna forma confirmar si el paciente tiene esta enfermedad. Y los tratamientos, como les digo, no hay un tratamiento que sea como la hipertensión. Te vas a tomar este medicamento. ¿Por qué?
Porque como es una enfermedad que no la entienden muchos médicos y los farmacéuticos no les interesa crear, porque no es la hipertensión, no es el colesterol, no es la diabetes, donde está el desarrollo tecnológico de los fármacos. Entonces el disautonómico lo pasas como que es ansioso, como que es psiquiátrico, como que está con el neurólogo por convulsiones, ¿no? Y resulta que es un paciente que tiene disautonomía. Y que si tú lo estudias, lo llevas a una prueba del TIL test, que es una prueba, como les comenté, de inclinación, de una mesa motorizada, donde retamos al sistema ortostático o al sistema de estar de pie, pues podemos reproducir cuál es la afectación, si es la parte simpática de la taquicardia y la presión arterial alta, o es la parte del sistema parasimpático donde las arterias se van a abrir, se baja la presión y se baja la frecuencia cardíaca. Entonces, dependerá de la manifestación que predomine, si es la parte lenta del corazón, si es la baja de la presión, o si de lo contrario es la parte alta donde tienes taquicardia, dependerá de la parte que esté fallando el tratamiento. Otra cosa importante, se habla de que la dieta influye, pues sí, porque tenemos una dieta inflamatoria para COVID y una dieta no inflamatoria. Entonces, si el paciente tiene disautonomía, se habla de los alimentos orgánicos y se habla de que si uno consume un alimento o le suprimes al paciente un alimento, pues ese tipo de supresión lo que genera al paciente es angustia, la ansiedad, porque le estás quitando, no sé, el hidrato de carbono que dice la dieta, no le puedes dar hidrato de carbono, no, yo creo que sobre todo nosotros debemos aprender a trabajar en equipo. Existen unidades a lo largo del mundo, Londres, Estados Unidos, México, Instituto Nacional de Cardiología, que tienen verdaderas clínicas, donde está el psicólogo, donde la terapia conductual ayuda a estos pacientes a mejorar la ansiedad que tienen porque no se sienten bien, porque están discapacitados, porque no pueden hacer ejercicio, porque tienen una mala función de relación sexual. Entonces, si nosotros le damos la terapia conductual al paciente, lo mandamos a un grupo de apoyo psicológico, lo mandamos con el experto de nutrición o los licenciados en nutrición, los pacientes que manejen bien el intestino. Acuérdense que el intestino es la parte del choque de las emociones. Y el colitis es una manifestación, o la colitis tensional es una manifestación de un fenómeno disautonómico. Por lo tanto, si a mi paciente yo le doy una dieta alta en grasas y no le pongo un hidrato de carbono, pues entonces va a ser muy difícil que el paciente se siente bien. Acuérdense que en el intestino existe la microbiota, y la microbiota es la flora intestinal. Entonces, un paciente que tiene colitis tiene alterada la flora intestinal. Y esto se llama disbiosis, y la disbiosis pues es una alteración. Entonces, el paciente necesita ser tratado en forma integral en una unidad donde tengamos un nutriólogo o una nutrióloga, un psicólogo para la terapia conductual, y si tenemos un rehabilitador físico, ¿por qué no? Porque el paciente que tiene disautonomía no está proscrito, no está contraindicado el ejercicio. Debe hacer ejercicio. Empezamos con los pilates, empezamos con la elíptica, empezamos con la bicicleta, los pongo a caminar, los ponemos a caminar 30, 40 minutos, los mandamos a nadar, que es la forma de que el paciente no se desmaye en la natación, ¿verdad? Ya les platiqué el caso del chico que estaba haciendo spinning y se desmayó. Y oye, pues, ¿qué tienes? Pues me caí en la bicicleta. Él tiene esa disautonomía, ¿verdad? Ese desajuste que no compensa lo rápido del corazón y se cae. Entonces, el ejercicio, la dieta, la terapia conductual. Y cuando vemos un paciente muy ansioso, pues tenemos que mandarlo incluso al psicólogo, y si no, que al psiquiatra. Porque muchos de estos pacientes les damos algo para que controlen su ansiedad, y el paciente, mira, bien tranquilos explicándole que la disautonomía es una enfermedad, bueno, una entidad o una parte del sistema nervioso autonómico donde hay una disfunción, y que esto como tal, pues no va a tener una cura como si fuera la hipertensión o la diabetes. Entonces, se da un tratamiento conductual, terapia de apoyo, psicológico, nutricional, ejercicio, y si requiere fármacos, pues le podemos dar un fármaco para controlar la ansiedad. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos están preguntando que dónde pueden acudir con usted para una consulta, una valoración. ¿Nos puede dar sus datos, por favor? Claro que sí. Nosotros estamos en el Hospital Médica Campestre. Nuestro centro de trabajo es en la Torre 2, en el segundo piso, y nuestros teléfonos son directos el 715-1211 con LADA 477, y el teléfono del conmutador de la torre, que es el 779-0550, con extensión 1200
3200 y 4200. Excelente, doctor, se lo sabe de memoria. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. A nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar un pequeño reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy en este webinar. Pablo, ¿lo tendrás por ahí? Doctor, muy agradecidos como siempre por su participación, un tema muy interesante que justamente pues ya nos estaban solicitando de algún tiempecito los compañeros que participan aquí activamente en este webinar. Y pues bueno, doctor, agradecerle su participación y pues esperamos contar con su participación en eventos futuros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Les deseo la mejor suerte. Gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, también agradecerles a ustedes. En la parte superior del apartado de folletos podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar, así como la revista Salud y Felicidad. Este es el número 102 de la serie de webinars, Salud y Felicidad, y pues justamente se relaciona mucho con la revista Salud y Felicidad, ya que los temas que tocamos justamente en estos webinars, pues también pueden encontrarlos en la revista, pueden descargarla y compartirla con todas sus redes sociales y sus amigos. Y pues bueno, la próxima semana también tenemos un tema muy interesante. Vamos a darle un poquito de auge a lo que es la Semana de la Lactancia Materna que se conmemora de forma internacional. Y para eso el doctor José de Jesús Orozco García, el doctor es pediatra neonatólogo, actualmente labora con nosotros en el Hospital Médica Campestre en la unidad de cuidados intensivos neonatales, nos hablará de la importancia y beneficios de la lactancia materna. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos. Buenas tardes. Cuídense mucho. Bonita noche.